Este jueves se reúne el Banco Central Europeo y, bueno, tenemos una sorpresa que en el mes de agosto ya hemos conocido los datos del Banco de España. El Euribor a un año, que es el principal indicador para nuestras familias y también para nuestras empresas, ha caído por primera vez desde que el BCE empezó a subir tipos hace ya más de un año. Es verdad que es una caída poco significativa, ha bajado del 4,14 en el mes de julio al 4,07 en el mes de agosto, pero bueno, es una caída. Lo que está pasando es que ha habido un cambio, o el viento de la inflación mundial ha cambiado. El shock de inflación empezó en China, si recordamos y lo contamos aquí en la radio muchas veces, en 2021, pues con todo el tema de los contenedores, de la crisis de los microchips, la crisis del gas industrial, y ahora al revés. China está teniendo problemas, la economía no va bien y China ha entrado en una ligera deflación. El IPC está por debajo del año pasado y los precios industriales están cayendo mucho. Por lo tanto, bueno, yo creo que el BCE siempre va tarde. Vamos a tener tipos próximos al 4%, al menos hasta final de año. Es posible que veamos algún repunte en el Euribor, pero debería ser mínimo ya, y estamos en el techo del pico de tipos de interés. Y es muy probable, y todo parece indicar, que el año que viene, si se confirma esta tendencia, incluso podríamos ver algunas bajadas, si evidentemente la inflación en la eurozona y en España también empieza a remitir, sobre todo en el sector servicios, que es el que está más dominado por los precios domésticos y por los salarios domésticos, y todavía la inflación de servicios en Europa y en España está cerca del 5% y es muy elevada. Pero bueno, la noticia es que el Euribor está cerca del techo y que vamos a ver, ¿no?, cuando se inicia el ciclo de bajada de tipo de interés, que todavía no se ve. El comentario de José Carlos Díez, que abre este tiempo de radio como cada lunes y que nos va a coser muy bien con las sugerencias que nos ponía hoy sobre la mesa Pedro Antonio Morejón, economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Ya establecido en un sitio físico y no como periodista volante que he estado este verano. Destacado, felizmente regresado a España. Bueno, por cierto, ¿algún daño en domicilio por culpa de la Dana? Pues no, en principio tocando madera, pero todo se ha quedado bastante razonable. Siempre hay un pequeño desperfecto tras las vacaciones, pero bueno, no por la lluvia. Bueno, y saludo también a Juan Luis Manfredi sobre las señales horarias de las 9:30 de la noche, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia, profesor de estudios internacionales y periodismo en la Universidad Regional y ahora mismo en la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown en Washington. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí ya ha empezado el curso hace casi un mes, con lo cual todas las rutinas están lanzadas. Cuando mis amigos me dicen que todavía algunos colegios no han empezado, creo que me da pavor. Oye, ahora iremos con lo de la economía, pero por aquello de la última hora, me mandabas hace unos minutos, es verdad que yo no había tenido tiempo ni de verlo, lo he comentado ahora mismo con los contertulios. No solo tenemos lo que tenemos en Marruecos, con la última actualización que ronda los 2.700 muertos, si no me equivoco, sino que estamos hablando de más de 2.000 muertos por un ciclón que está azotando a las costas de Libia, ¿no? Sí, la verdad es que es espeluznante cuando uno puede ver las fotografías o los pocos vídeos que han salido ya hasta ahora. Estamos hablando también de otros más de 2.000 muertos por una riada severa que ha atajado el país. La verdad es que no ganamos para sustos en esta zona del Mediterráneo después de lo que comentaremos luego en Marruecos, ¿no? En todo caso, lluvias muy intensas, vientos muy intensos durante 2 días, denominados el ciclón Daniel, y bueno, pues tenemos vídeos de la ciudad de Derna que son espeluznantes. De momento, como decimos, 2.000 muertos en Derna y 5.000 desaparecidos. Una auténtica barbaridad. Decía Pedro Antonio que el comentario de José Carlos Díez nos ponía un poco en la pista de aquello, o al menos algunas de las cuestiones del entorno a las cuales tú querías reflexionar hoy, porque tipos de interés, esto los hipotecados de España lo escuchan cada vez con más interés, inflación, esto lo escuchamos todos, absolutamente todos con interés. Hoy teníamos también alguna noticia que nos llegaba de Europa hablando de el crecimiento previsto en España para 2023.
hombre, no nos ponían mala nota, hablaba de un 2,2. Si nos comparamos con el resto de las economías del entorno, no vamos mal, pero es verdad que con pinta de ralentización. Y eso, todos los indicadores y todos los especialistas económicos, parece que hay cierto consenso en torno a ello, ¿no? Sí, la verdad es que primero hay que alegrarse de que los datos para España sean positivos, pero, hombre, es nuestra obligación rascar un poquito. Si nos fijamos en cómo está compuesto el PIB español, veremos que el turismo, que representa casi el 14%, en 2023 casi el 14%, ha crecido al 6,5%. Y, por tanto, si juntamos las dos variables, significa que del 2,2% de crecimiento que nos otorgan las autoridades de Bruselas, incluso pues la ERIF y el propio gobierno, más de un punto con dos, un punto con tres, es debido solo al turismo. Moraleja, si descontásemos eso, pero no lo quiero hacer porque el turismo es fantástico, Claro. pero si lo descontásemos estaríamos un poco en la línea europea. Es decir, hay que alegrarse, por supuesto, pero no hay que perder la conciencia de que todo es un poquito más complicado, ¿no? La parte industrial y agraria, que luego le dedicaremos un rato, pues tiene un comportamiento con muchos problemas. En cualquier caso, es mucho mejor crecer al 2,2 con un turismo fantástico que no cuando nos pilló la COVID. ¿Te acuerdas que nuestro turismo se desplomó y para lo bueno y para lo malo es muy importante para España, ¿no? Pero bueno, me ha gustado también hacer esa pequeña observación. Uh-huh. No, doy paso ya a dos cuestiones en las que querías detenerte también. Esto parece que nos da miedo, nos da yuyu. Es como meter la mano en un cajón lleno de alacranes. Cuando hablamos de esta inflación, nos da terror. Y dos, querías dejarnos una reflexión, a mí me parece muy interesante, porque de esto se habla mucho, pero en realidad no tengo tan claro si estamos progresando o no con el desarrollo de una política industrial distinta o que realmente avance en España. Sí, respecto a lo primero, ¿por qué los que nos movemos en el mundo de la economía nos da tanto pavor? Porque es una especie de arena movediza, es como un coma inducido. Es decir, tenemos el ejemplo de una importantísima economía, una potencia mundial como es Japón. Cuando tú prácticamente no estás creciendo y tienes inflación, es que tu cuerpo no es capaz de reaccionar. Y por lo tanto, la agresiva medida de las dos instituciones, Banco Central y Reserva Federal, por atajar la inflación, es que tienen que conseguir cortar esa sangría que supone la inflación, que es un impuesto que grava a toda la economía de manera furibunda. ¿Qué ocurre? Que si tú empiezas a ahogar la economía que estaba dispuesta a crecer en torno al 2, 3, 4% hace 12 meses, vemos ahora que las grandes economías mundiales están prácticamente planas, si no alguna en recesión técnica. Es decir, la estanflación, que es no crecer o crecer muy poco y tener inflación, hay que intentar evitarla como sea. Y por tanto se es tan cauto y se tiene que considerar con tanto detenimiento los porcentajes de crecimiento del PIB. Por eso probablemente en el próximo jueves el Banco Central quizá no suba los tipos, quizá espere para ver si todo esto se consolida y con la menor sangría posible, con las menores medidas posibles de política monetaria, conseguimos empezar a reflotar un poquito más la economía para alejarnos de esa línea roja, que sí es roja de verdad, que es la estanflación. ¿Estamos usando bien o sabemos cómo estamos usando los fondos Next Generation? Fíjate que tras la COVID Europa tomó la decisión de crear una especie de plan Marshall europeo, ¿no? Es decir, bueno, acudir a los mercados financieros internacionales y endeudarse para aportar recursos a los estados que más habrían sufrido y con ello recuperar el pulso económico. Y a España le cayó la enorme cantidad de 140.000 millones de euros, que luego han crecido un poquito, en dos partes: subvención a fondo perdido como la mitad, 70.000, y otros 70, que ahora van a ser 90 en forma de préstamos. ¿Qué ocurre? Porque han pasado 2 años y el Banco de España nos está alertando que España, que no lo está haciendo mal, tiene ya un 60% de esos 70.000 un poco comprometidos, adjudicados, sin embargo, ejecutados apenas un 10%. Mira, los que nos movemos en el mundo público y tenemos programas de ayuda, sabemos lo dificilísimo que es ejecutar los programas, que se gasten. Parece mentira que me estés escuchando lo que te digo, pero un 10% solo después de 2 años es una cantidad pequeña. Y eso solamente son de subvenciones a fondo perdido, que a los proyectos, a las empresas que se les otorga, no tienen que devolver. ¿Qué va a ocurrir con la siguiente tanda?
con los cuasi 90.000, van a ser luego 84.000, en préstamos, pues a un interés más reducido, con 10 años de carencia, devolver en 30 años, condiciones muy buenas, pero que tienes que devolver. Si no eres capaz de ejecutar el dinero que te regalan, entre comillas, vas a pedir con igual eficacia y eficiencia un préstamo. Es un grandísimo reto para España, porque en base a esos 140.000 queríamos reflotar nuestra industria, que ese era el reto que tiene la economía española, que tiene una industria de, perdona si lo digo así, un poco de segunda división, por detrás de la de Italia, de Francia y por supuesto de Alemania. Bueno, pues luego iremos a los retos de la política agraria y esto me encaja o me enlaza muy bien, Juan Luis, con la reunión del G20, que es un gran foro para la cooperación económica internacional. Pero antes, por no dejar flecos, déjame esas pinceladas que querías apuntar en relación con lo que sucede en Marruecos y la figura del rey Mohamed, al que iba a decir entre comillas, no sé si se le ha echado en falta en las primeras 24 o 36 horas de la crisis que sucede al tremendo terremoto. La verdad es que lo que estamos viendo en las imágenes es un país destrozado, un país derrotado por el terremoto y que necesita liderazgo político, ¿no? Durante estos meses de la temporada anterior ya habíamos mencionado algunos de los problemas del rey Mohamed VI a la hora de tener, bueno, no termina de ser una democracia liberal plena, tampoco es un régimen autoritario, es un sistema mixto donde el rey tiene gran capacidad de decisión, pero en realidad él no gobierna, tiene un gobierno delegado. Esa ausencia permanente del rey, donde todo el mundo puede leer y saber que el rey vive en París, salvo de forma puntual cuando se desplaza a Rabat, tiene en este momento, o le genera en este momento un grave problema. ¿Por qué? Porque el rey no pasa por su mejor momento, porque tiene un problema de credibilidad, porque tiene un problema de liderazgo político en el país y se necesitan en estos minutos, no mañana, no la semana que viene, no dentro de un año, en este minuto es cuando se necesita una recuperación. Por un lado, económica, con inversiones, con turismo, con fondos, con ayudas a fondo perdido, con órganos multilaterales que reúnan conferencias de donantes, pero también se necesita liderazgo político. Y aquí estamos viendo, déjame que te dé una atención, un comentario, al límite, que es pues que Marruecos sí acepta con gran alegría la ayuda y las buenas palabras de España, pero pone en segundo nivel a Francia y por supuesto a Argelia, ¿no? En esto puede ser un problema serio para el rey Mohamed VI. Si no se recupera, si no tenemos una recuperación en inversiones y en economía y sobre todo si no da la cara, veremos a ver qué sucede con el rey las próximas semanas o meses. Sí, puede haber contestación, ya veremos qué sucede. Bueno, G20, que casa, como decía, con lo que nos comentaba Pedro Antonio, porque estamos hablando de ese foro para la cooperación económica internacional. Está ahora mismo, la próxima presidencia le toca a Brasil, pero está ocupando ahora la presidencia del G20 la India. सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए. Ese es el primer ministro Modi, el primer ministro indio, que era el anfitrión de esa cumbre, que yo no sé finalmente si te satisfacen las conclusiones. Yo he leído un poco en todos los sentidos porque he leído... claro, esto actúan de parte, ¿no? Pero me ha parecido ver hasta la satisfacción de Putin y, sin embargo, la satisfacción de aquellos que podemos considerar en el ámbito de la política y ahora en el ámbito bélico de los enemigos de Putin. Yo no sé, en realidad, quién sale ganando del G20 o tú a qué conclusiones algo más limpias y más alejadas desde un punto de vista cenital llegas tú de esa cumbre del G20. Pues mira, lo primero, a pesar de que nuestros oyentes hablan perfectamente hindú, vamos a decir que lo que decía el primer ministro Modi es que daba la bienvenida a la Unión Africana como miembro permanente del G20, ¿no? En ese corte siempre es interesante escuchar la voz y el tono de quienes están en estas posiciones de poder y el mensaje básicamente es que el G20 se incorpora la Unión Africana se incorpora al G20 y aquí subrayo esta idea fuerza de Modi. Él habla expresamente de la voz del sur global, que tiene que ver con lo que hemos hablado en el programa varias veces, de todos los países que están alineándose o están buscando una nueva solución a la globalización y quieren alejarse del paradigma Europa-Estados Unidos y quieren crear una voz nueva.
quién lidere ese proceso y hacia dónde vayamos es la gran incógnita, ¿no? Mencionábamos el otro día la ampliación de los BRICS, mencionábamos el otro día el deseo de tener una voz propia, y ahí es donde emerge India. India quiere tener voz y quiere tener reputación como actor diplomático, quiere, de hecho, fíjate, ha lanzado un proceso de paz o quiere estar en el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, que es donde se quiere pensar que Rusia está contenta con los resultados del G20 y sobre todo quiere ser una alternativa a China. Pensemos, con todos los defectos que uno quiera, y Modi tiene unos cuantos, que la India es un sistema político democrático, que tiene un régimen liberal, parlamentario, etcétera, con multitud de problemas, por supuesto, pero tiene algo de reputación, ¿no? La India quiere aprovechar ese caudal para dar voz al sur global, sobre todo a esta Unión Africana, para reformar las instituciones globales, que hay un día Pedro Antonio nos podría hablar del Banco Mundial, FMI, gestión de la deuda internacional y por qué esto es el gran caballo de batalla de estos países. Y en cuarto lugar, la India está contenta porque se impone su forma de pensar el cambio climático. Se habla de energías limpias, se habla de diplomacia verde, se habla de intentar alejarse del monopolio del petróleo y de las energías fósiles para ir hacia otro nuevo modelo. Por tanto, los indios están satisfechos con su resultado, los rusos también, porque alguien habla de proceso de paz, con lo cual significa que alguien le da la razón, y Ucrania aún pide pues que no bajemos la guardia y que no caigamos en estas trampas para buscar un proceso de paz sin antes haber arreglado quién fue el invasor, quién fue el agresor y qué podemos recuperar o dejar de recuperar. Ahora iremos al punto en el que se encuentra ese conflicto, esa guerra entre Rusia y Ucrania, pero antes la petición musical expresa de Pedro Antonio para este lunes. Bueno, pues te agradezco el homenaje, hombre. La verdad es que es una preciosa canción en euskera. Sí. Se llama Segalariak, el segador, ¿no? Sí. Pero que está absolutamente afincada en los grandes repertorios de todos los coros. Este coro que canta es un coro maravilloso filipino, los Madrigal Singer, y que me permite poner de manifiesto otra vez como algo que puede ser totalmente local, sin embargo, traspasa fronteras, se vende en el mundo internacional, donde yo me siento cómodo, le presta atención pues a intérpretes, en este caso un coro de la otra parte del mundo, y yo no sé cómo se pronunciará, si lo harán bien, eso podrás decir tú un poquito más, pero suena muy bonito. Y nos permite adentrarnos en esa agricultura internacional, que es el segundo elemento, el segundo comentario. Pero la verdad es que la canción merece la pena, son 2 minutos preciosos, yo les recomiendo que lo escuchen si pueden. Bueno, pues atacando el mundo agrario, que si te das cuenta, en ese eterno conflicto del norte-sur, como que la agricultura es el patrimonio del sur, ¿no? La industria es el patrimonio de los países del norte, y los que estamos más en el sur tenemos más cerca el mundo agrícola, ¿no? Para España es absolutamente vital. Fíjate que para España supone pues casi el 10% del PIB, el 12% de nuestro empleo, es casi el 18, el 20% de todas nuestras exportaciones. La agricultura y el turismo son 2 grandes caballos de batalla. Hemos hablado de la importancia del turismo y ahora de la agricultura. ¿Qué le pasa a la agricultura? Pues que a veces te confías en que lo que haces lo has hecho bien y que además todo el mundo lo aprecia, y te puedes encontrar con que de pronto pues envejece tu población rural, la tecnología no llega, empiezas a no dar los niveles de calidad que te está demandando el mercado, de cantidad y de calidad, porque no solamente es producir bueno, sino en cantidad, para que llegue y que llegue lejos, y de pronto tu sector top 10,
prioritario pues empieza a caer, ¿no? Europa tiene, y lo ha comentado el ministro muchas veces, ese pacto verde europeo, una estrategia que es muy divertida, se llama de la granja a la mesa, ¿no? Sí. Que intenta pues que la calidad que tú puedes obtener en el campo llegue al consumidor, le llegue en precio y se cumplan aquellos objetivos que inicialmente tenía la PAC, que es conseguir afincar población en el ámbito rural, que la renta del productor agrario sea razonable y que tengamos autosuficiencia. Tú fíjate qué pasó cuando de pronto, en pleno conflicto de Ucrania, nos lo comentaba Juan Luis, pues de pronto el girasol no llegó. Girasol, yo realmente no uso aceite de girasol, pero de pronto vimos que se había multiplicado por 5, por 10. Claro. Costaba más una botella de aceite de girasol que aceite virgen extra, en aquellos días, no ahora. Es decir, la autosuficiencia sigue siendo una prioridad. Conclusión, la agricultura muchas veces es la olvidada. En estos fondos Next Generation, pues al coche eléctrico, al chip, al mundo sostenible, todo eso está como en los elementos de prioridad máxima. El mundo agrario a veces se queda un poco en segundo nivel y sin embargo para España yo considero que es una enorme, es un sector tremendamente, es un sector clave que tenemos que cuidar porque tenemos grandísimos competidores, hay que tener mucho cuidado. En el ámbito mediterráneo no hablamos solamente de Francia y de Italia, todo el norte de África son grandes competidores de muchísimos productos españoles y ahí tenemos que estar. Y yo creo que eso tiene que ser un tema que, como decía algún experto, es una barca que tenemos que remar todos, a izquierda y a derecha, a babor y estribor, Sí. y que si no, no avanzamos. Y hay que tener especial cuidado con lo que le puede ocurrir a este sector a veces olvidado. Yo siempre en esto me remito al dato, y hoy lo repetí, además, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, el 18% del PIB de esta región proviene del sector agroalimentario, ¿eh? Es casi Claro. 1 de cada 5 euros. En Castilla-La Mancha todavía mucho más, efectivamente, porque hay regiones que es que han vivido y viven, y yo creo que es muy relevante citarlo, justamente de ese ámbito agrícola, pero es que la población agraria y rural tiene los mismos derechos a tener las mismas tecnologías y el mismo acceso a servicios, porque tenemos los urbanitas, ¿no? Lo que tenemos todo ahí enfrente de la calle. Y todos estos son retos y retos caros. Y a veces no se emplean los mismos recursos para esto que para otras cosas. Esa es mi pequeña reivindicación para un sector que es clave para nuestra economía, todavía más para la Castilla-La Manchega. Me parece perfecto el comentario que has hecho. Y que a veces en todo este gran mar de fondos y de recursos financieros que movemos y manejamos, no sé si cuando nos escuche un agricultor en alguno de los pueblos de nuestra región dirá, ¿y esto? ¿Y a mí esto de qué me llega, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que tenemos que destacarlo siempre y era la oportunidad de poderlo hacer en el programa. Preocuparnos por la situación, efectivamente, como bien apuntabas, de rentabilidad del sector. Esperemos que acabe funcionando como Dios manda ese observatorio de precios, que evidentemente entiendo que entre sus presupuestos tendrá de que en origen tenga rentabilidad los cultivos de quienes nos ponen los alimentos, nos acaban poniendo los alimentos sobre la mesa. Bueno, Rusia-Ucrania, lo apuntaba Juan Luis. He oído interesantes comentarios también en alguna tertulia televisiva, Juan Luis, en relación con la contraofensiva, porque había, creo que algún general de mucho peso en Estados Unidos que apuntaba que esto en un mes, todo lo más mes y medio, o la contraofensiva esta ha conseguido sus objetivos o no llegará a tanto, no sé. Esta semana escuchábamos de nuevo a Zelensky. Es verdad que de lo que hablaba Zelensky era de la sustitución, en este caso en su ministro de Defensa. Ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра. Lo mismo que dominan, Juan Luis, el indio, nuestros oyentes, también dominará el ucraniano, pero está hablando Volodymyr Zelensky de esa sustitución, de ese movimiento de banquillo en el Ministerio de Defensa. Sí, hemos comentado alguna vez que ha habido cambios estratégicos tanto en Rusia como en Ucrania, pero en esta ocasión hablábamos de la sustitución del ministro de Defensa después de casi 16 meses de
de guerra, pues es normal que se busquen nuevas voces, nuevas ideas y nuevas interpretaciones, ¿no? Después del verano, un poco en línea con lo que planteas, lo que tenemos que saber es, permíteme la expresión, quién va ganando, ¿no? Esto cómo va. Sí. Porque no está muy claro. En nuestra cabeza, sobre todo por la educación audiovisual que tenemos, pensamos que la guerra consiste en que se gana, se avanza y ya no, y no hay marcha atrás y la victoria es total. Esto no es como funciona la guerra en realidad, sino que se avanza, se retrocede, se toman posiciones, se pierden y se vuelven a avanzar. Estamos ahora en plena contraofensiva ucraniana. No va a haber un resultado espectacular, no va a haber una entrada espectacular en el Donbass y en Lugansk, sino que vamos a ver avances concretos. Por eso este cambio de ministro de Defensa para rearticular la estrategia y por eso una contraofensiva que va ganando Ucrania porque tiene 4 objetivos y en los 4 va ganando. Primero, un objetivo narrativo, que es contarnos a nosotros, los europeos, y sobre todo a los estadounidenses, que se puede derrotar a Putin, que es posible. No sabemos muy bien qué significa derrotar a Putin, pero derrotar a Putin significa echar, devolver, ganar y mantener. Mientras que tengamos armamento, Ucrania puede ganar. Primer objetivo, narrativo. El segundo es militar. Hoy ya no se habla del colapso de las fuerzas rusas, pero esta mañana, por ejemplo, salía la idea de que no están siendo capaces de mantener las levas. No tienen soldados. Serán forzados de otra manera o buscaremos otros mercenarios, pero sí que se ve un problema de abastecimiento en el ejército ruso. Ese objetivo militar cumplido. Tercer objetivo, político. Tenemos que ganarnos el derecho a existir. Esto es lo que dice Zelensky una vez tras otra. El día que Zelensky se siente a negociar, los territorios que no hayan sido recuperados no van a volver. Por tanto, Ucrania, si quiere ganarse ese derecho a existir, tiene que seguir avanzando en esta contraofensiva y sentarse a la mesa de paz en posición ganadora. Y por último, cuarto objetivo, económico. La guerra no la gana Ucrania, la guerra se gana con el dinero que viene, sobre todo de la Unión Europea y con el dinero que viene de la Casa Blanca. Si dejamos de hablar de ello, si dejamos de invertir, como dice Zelensky, le dijo tal cual, hay que invertir en la defensa de Ucrania, Ucrania desaparecerá en las próximas semanas. La verdad es que es 11 de septiembre, no queríamos que pasase inadvertido. Yo creo que esa es una de las fechas, ¿verdad, Pedro Antonio?, que uno recuerda. Lo mismo que qué hacías el 11 de marzo, o para los más mayores, qué hacías el 23F. Pero qué hacías el 11 de septiembre de 2001, casi todos lo recordamos. ¿Qué hacías o qué sentías como diciendo, esto que estoy viendo en la tele, ¿es una peli o está pasando de verdad? ¿Tú te recuerdas, Pedro Antonio, el 11 de septiembre del 2001? Recuerdo perfectamente estar viendo en la televisión la primera torre ardiendo y la segunda estaba pues íntegra, habría habido una explosión, lo estaban comentando, y de pronto ver un avión que impacta en la segunda torre. Y dices, no es posible. O sea, lo primero, pues todavía no había justificación, o no había el argumento de qué estaba pasando, pero es que lo estabas viendo en directo, el impacto del segundo avión. Sí. En ese momento yo creo que cambió el mundo. Sí. Y cambió pues la sensación de fragilidad que tenemos nuestro bloque occidental, y efectivamente tienes razón. Ese día no sé qué comí, no sé lo que llevaba puesto, pero esa imagen en la retina yo creo que la llevaron para siempre. Desde luego cambiaron los cánones de seguridad. ¿Qué hacía Juan Luis Manfredi aquel 11S 2001? Pues mira, me acuerdo perfectamente que estaba haciendo lo que más me gusta, que es escuchar la radio, y cuando estaban comentando la novedad, salí corriendo a verlo en la tele, pero la radio siempre dando la noticia primero. Eso vamos a recordarlo, Comodoro. Muy bien, así me gusta ese guiño. Bueno, 11 de septiembre también de hoy, hace 50 años. Name of missing person. Don't you have this written down somewhere? I've answered it 1,000 times. Name of missing person, please. You've been in touch with our embassy down there? Well, Senator, all they seem to know is that my son is missing. Date of disappearance. He's been gone 2 weeks. Este es un tráiler en inglés de Missing, desaparecido, del año 1982, una peli que nos lleva a otro escenario, como decía, de hace 50 años, el golpe de Estado en Chile. Juan Luis.
Pues sí, la verdad es que este es un aniversario muy especial porque nos gustan a las personas los aniversarios redondos y se cumplen esos 50 años. Esta es una película de Costa Gabras, que es el director y el guionista y uno de los grandes padres europeos del cine político que nos cuenta qué sucede por la cabeza de un norteamericano, en este caso Jack Lemmon y Sissy Spacek, cuando su hijo desaparece en Chile. Es un verbo terrible si lo pensamos bien en español, porque no están muertos, no están vivos, están desaparecidos. Nadie sabe dónde están ni qué ha pasado con él, se lo llevaron y desapareció. Esta es la historia basada en hechos reales, según cuenta el propio Costa Gabras, pero nunca quiso dar más detalles sobre cómo debemos juzgar y recordar el golpe de Estado de Pinochet, cómo debemos recordar y qué dolor tienen que sufrir estas personas que simplemente desaparecen. Es tremendo, sí. Missing, 1982, como decías, Costa Gabras, Jack Lemmon, Sissy Spacek, una de las mejores interpretaciones de algunos de ellos probablemente a lo largo de su carrera. Me dabas el detalle, pero te voy a pedir un poco más. Pedro Antonio, dice que has estado por mi tierra, ¿en concreto por dónde? Pues mira, nos habíamos parado siempre en Bilbao. Porque nosotros estamos siempre en Cantabria y ¡pum!, topamos con Bilbao y rebotamos. Pero esta vez nos ofrecieron, tenemos unos amigos, y estuvimos recorriendo pues los Flis, la costa donostiarra, subimos por Biarri y luego ya nos perdimos un poco en Francia, pero en San Sebastián estuvimos 5 días. Que por cierto, qué calor. Amigo. Qué calor pasamos. Pero también te digo una cosa. Mi hija dijo, yo me quiero venir aquí a vivir. O sea, es que es una ciudad increíble y sobre todo, para mí fue una enorme sorpresa, bueno, no exactamente sorpresa, es que los vascos son fantásticos. O sea, fíjate que el vasco es un idioma imposible. Sí. La gente se desvivía por hacerte entender cuando de pronto había algo que no estaba traducido. Sí. Gente encantadora, lo hemos pasado fenomenal, eso sí, con demasiado calor. A ver, el cambio climático ha llegado allí también. Yo también he estado por allí en la costa de Mundaka y en torno y también pasé, pero la ventaja es que era solo un día, 24 horas o 18 horas de calor. Luego llega un poco de galerna, se lleva el calor y volvemos a los 22 o a los 23 grados y es una maravilla. Bueno, pues gracias por el elogio público. Pedro Antonio Mobrejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, un abrazo fuerte, muy buena semana, adiós.